extenso y muy interesante, que es reclutamiento y selección de personal. Así que, como lo dije, es muy extenso, así que rápidamente vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla. A ver. Ventana. Listo. Como ya lo habíamos indicado, nuestro módulo 3 de reclutamiento y selección de personal. Primero tenemos que tener un aspecto bien claro, que aunque siempre van de la mano en lo que es la nomenclatura, ¿no? Reclutamiento y selección son dos cosas muy diferentes. Reclutamiento es el proceso de convocatoria mediante el cual nosotros obtenemos postulantes o candidatos al puesto. Es el procedimiento de cómo obtenemos esos postulantes, y la selección es del procedimiento que realizamos cuando ya tenemos esos postulantes. Primero, siempre es bueno diferenciar esos términos, que no son lo mismo, pero van de la mano. Entonces, acá tenemos nosotros un trencito que nos dice cuáles son los pasos para hacer todo un procedimiento de selección de personal. Y vamos a empezar por el primer paso, que es elaborar el perfil de puesto. Primero tenemos que saber qué es un perfil de puesto, y el perfil de puesto son características concretas de las tareas, de las actividades, las responsabilidades que va a realizar una persona dentro de ese puesto de trabajo. Y de repente nosotros podemos decir, entonces, un perfil de puesto es lo mismo entonces que una descripción de puesto, ¿no? Sí, una descripción de puesto y un perfil podríamos decir que es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, y es que en el perfil de puesto también vamos a poner qué competencias y habilidades necesita la persona que va a ocupar ese puesto. En la descripción de puesto solamente ponemos las labores que se va a desempeñar en el puesto, la finalidad del puesto, el objetivo. En el perfil de puesto también va todo eso, pero adicional a ello también ponemos las competencias, habilidades, formación académica que tiene que tener la persona para poder desarrollar este puesto. Y para nosotros elaborar el perfil de puesto, primero que nada necesitamos ubicar nuestro perfil, nuestro puesto dentro de la organización. Y les pregunto a ustedes, ¿en qué documento de gestión yo puedo ubicar mi perfil de puesto? Ya lo habíamos visto eso en nuestra primera sesión. A ver, ¿quién me puede responder? Organigrama. Muy bien, Janina, muchas gracias. Efectivamente, en el organigrama. Ahí, por eso en la primera sesión dijimos, ¿no? Que del organigrama es el documento de gestión de donde van a partir los demás documentos de gestión. Porque yo, para elaborar mi perfil de puesto, primero tengo que saber dónde está ubicado ese puesto dentro de la organización. Entonces, voy a mi organigrama y lo ubico. Y digo, listo, acá está mi organigrama, acá está mi perfil de puesto, pertenece a este departamento, a esta área, a esta subárea, depende de esta oficina y está a cargo de estos puestos de trabajo, ya lo ubico, ¿no? Acá lo dice primero el objetivo del puesto, acá está el departamento al que pertenece, y para yo saber al departamento al que pertenece tengo que ver en el organigrama. Si quiero saber a qué puesto reporta y qué puestos le reportan a vamos a agregar un poquito, no se nota. Si quiero saber a qué puesto le reporta y qué puestos le reportan, también lo voy a ver en el organigrama, ¿no? Se supone que los puestos que reporten que los puestos a los que les va a tener que reportar están por encima, y los puestos de los que está a cargo están por debajo. Igual acá también voy a ver los clientes internos, los clientes externos, entidades y todo con lo que se relaciona. Después voy a ver el perfil del candidato, voy a ver
qué estudios tiene que tener para elaborar este organigrama, si necesito que sea estudios técnicos, estudios profesionales, solamente necesito secundaria completa, necesito que tenga maestría, especialización, qué cursos, todo ello lo veo ahí, la experiencia laboral. En cuanto a la experiencia laboral, tenemos que tener mucho cuidado ahí también para ver esto en el perfil del candidato, porque nosotros solamente tenemos que basarnos en qué conocimientos debe tener, pero en el perfil de puesto yo no puedo poner tiene que tener experiencia laboral en empresas de este sector, en empresas laboral de experiencias de sector minero, de sector de retail, no puedo poner exactamente en qué tipo de organizaciones, simplemente puedo poner experiencia laboral en cuanto a conocimientos o competencias y qué otros requerimientos puedo necesitar. Y las competencias personales o profesionales, de repente es una persona que necesito que tenga la capacidad para trabajar bajo presión, una persona que trabaje en grupo, una persona que pueda, que tenga disponibilidad de viajar, una persona que dentro de sus planes no esté el cambio de residencia. Todo ello lo pongo en mi perfil de puesto. Acá tenemos algunos modelitos o plantillas de perfil de puesto. Bueno, por ahí están garabateritos porque así manejábamos en los ejemplos, pero vamos a tratar de acercarlo un poquito para que lo puedan visualizar. Ya, hasta ahora sí se visualiza mejor. Ay, ay, ay. Ya está. Esa es una plantilla, ¿no? Por lo general de mi plantilla de perfil de puesto. Título del trabajo, en este caso acá podemos poner el nombre del puesto. Yo estoy buscando de repente un asistente de recursos humanos. Pondré acá, ¿no? Asistente de recursos humanos. Esto de acá ya son más ubicación del trabajo. Pondré, ¿no? La dirección del trabajo, de la empresa, las horas, su esfuerzo semanal, en esto alguien que trabaje a tiempo completo, 48 horas a la semana. Después la división departamento. ¿A qué departamento va a pertenecer este asistente de recursos humanos? Va a pertenecer a la oficina de recursos humanos, a la gerencia de recursos humanos, a la oficina de administración de personal, el nombre que tenga la oficina. ¿A quién va a informar este asistente de recursos humanos? De repente directamente a su jefe, ¿no? Al gerente de recursos humanos, al jefe de recursos humanos, al encargado de personal, de acuerdo a la nomenclatura que tenga la persona encargada. De ahí tengo los detalles de la posición. ¿Cuál es el propósito del trabajo? En este caso, ¿cuál sería el propósito de un asistente de recursos humanos? Asistir en las funciones asistir en las funciones que se requieran para la administración de personal dentro de la organización. En los propósitos del trabajo todavía no ponemos las funciones detalladas. Acá ponemos lo que podría equivaler a la misión, visión de una empresa, que es algo así general. Acá ponemos también el propósito general del puesto. Y en deberes y responsabilidades, acá sí empezamos a poner las funciones, ¿no? Que se encargue de qué, el asistente de recursos humanos se va a encargar de apoyar en la elaboración de planillas, de llenar la documentación necesaria, de realizar la capacitación a los trabajadores, de realizar procesos de inducción, de apoyar en los procesos de selección, apoyar en el reclutamiento de personal, ¿no? Apoyar en los tareajes y cuadres de horarios. Acá sí ponemos todas las funciones que va a realizar. Condiciones de trabajo, de repente necesito que este asistente de recursos humanos trabaje en campo, que salga a trabajar en campo, entonces pondré, ¿no? Trabajo en campo, no va a ser necesariamente en oficina, o trabajo en oficina, pondremos eso, ¿no? La condición del trabajo, ¿dónde va a ser el trabajo? Pues una condición, por ejemplo. Supervisión recibida. ¿Quién va a supervisar a este asistente de recursos humanos?
el encargado de recursos humanos, del encargado o el jefe de personal. De repente directamente va a ser supervisado por el gerente general, pondré, ¿no? El gerente general. Supervisión ejercida. Este asistente de recursos humanos va a tener personal a cargo para supervisar. No, de repente no lo va a tener, lo dejo en blanco. Sí, sí va a tener personal, va a tener de repente practicantes preprofesionales, pondremos, ¿no? Practicantes preprofesionales. De repente dentro de sus funciones le pongo, ¿no? Que es el encargado de superar, de supervisar a los trabajadores operarios, ¿no? Pondré, ¿no? Trabajadores del sector operario. Son los trabajadores, supervisión ejercida, trabajadores de los cuales él va a ejercer supervisión. Y reportes directos. ¿A quién va a emitir reportes directos? Nuevamente, a su jefe inmediato podemos colocar, ¿no? Las calificaciones, experiencia, mínimos, requisitos mínimos de experiencia. Acá tenemos que tener mucho cuidado para ver cuánto de experiencia pedimos, ¿no? Porque nosotros podemos poner de repente, a ver, asistente de recursos humanos, se me ocurre que puedo poner 3 años, le pongo 3 años, no es así. Yo tengo que tomar en cuenta, de acuerdo a la formación profesional que voy a pedir, también los años de experiencia. De repente yo puedo pedir, ¿no? Una persona egresada de administración, pero le voy a poner que de experiencia quiero 3 años. Una persona que recién está egresando de una carrera podrá tener ya 3 años de experiencia. Muy difícil que los tenga, ¿no? Estaríamos hablando de que desde su tercer año de universidad ya ha tenido que estar laborando en una empresa, un poco complicado. Entonces, de acuerdo al tipo de formación que yo esté pidiendo, es que yo voy a pedir la experiencia. O de repente, no sé, agarro y digo, voy a hacer la contratación para un jefe de personal y quiero que esa persona pues tenga una maestría. Pero le voy a pedir pero solamente le voy a pedir un año de experiencia. No tendría sentido, ¿no? Porque estoy pidiendo para un cargo alto, estoy pidiendo un requerimiento de educación elevado, pero una experiencia mínima. Entonces tengo que ir acorde. En el caso para un asistente de recursos humanos, ¿cuánto es la experiencia que yo podría pedir? Yo podría tomar en cuenta, ¿no? A ver, una persona que quiere ser asistente de recursos humanos, puedo considerar que haya hecho de 6 años, de 6 meses a un año prácticas preprofesionales en alguna organización, que las prácticas preprofesionales ya las puedo contabilizar como experiencia laboral. Entonces puedo decir, ya, ahí ya tengo de 6 meses a un año. De ahí que haya terminado la universidad de repente o el instituto y esté ahorita haciendo su primer trabajo, su primera experiencia laboral como asistente administrativo en un área similar durante un año, ya, entonces puedo pedir de repente y voy a contratarlo para un puesto de asistente, un asistente que no va a tener responsabilidades como un encargado o un jefe, no estoy contratando un personal junior. Entonces, puedo pedir de experiencia para un asistente entre 1 año y medio y máximo ya 2 años. Más de eso, ya no podría exigir más para un puesto de asistente, porque ya si es que yo contrato con una persona que tenga 3 o 4 años de experiencia, ya podría estar contratando de repente un personal sobrecalificado. Entonces, un personal que se puede adaptar al puesto de asistente de recursos humanos, le puedo pedir entre 1 año y medio a máximo 2 años de experiencia. Requisitos de experiencia preferidos. Si de repente, ¿no? Mi empresa es del sector retail de Totus, entonces puedo pedir, ¿no? De preferencia que tenga experiencia en el sector de supermercados, retail. Pero ¿qué quiere decir el de experiencia preferidos? Que si no lo tiene, no altera si es que lo tiene o no lo tiene, si es que lo tiene a buena hora, ¿no? Pero si es que no lo tiene, tampoco no significa un cambio drástico dentro del perfil de puesto.
Los requisitos mínimos de educación ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Tengo que pedir acorde al puesto que estoy ofreciendo. No voy a ofrecer un puesto para asistente de recursos humanos y voy a pedir una persona con maestría, con doctorado, una persona con ese tipo de estudios ya no va a querer un puesto junior, ya va a querer un puesto senior o semi-senior, ¿no? Entonces tengo que también pedir requisitos acordes a lo que quiero. Obligatorio de habilidades. ¿De dónde puedo sacar estas habilidades? En este caso, para un asistente de recursos humanos, nos acordamos que hemos trabajado en nuestras habilidades gerenciales, ¿no? Y las habilidades que debe tener un asistente de recursos humanos. Una habilidad obligatoria que dijimos era que tenía que ser una persona discreta, ¿no? Entonces tenemos que poner discreción profesional, que sepa guardar secreto profesional. Dijimos que tiene que ser una persona muy activa. Pondremos, ¿no? Una persona que sea activa. Hablamos de las habilidades gerenciales, que tiene que ser una persona que tenga planificación, liderazgo. Pondremos todo ello. Requisitos físicos. Dentro de mis requisitos físicos, mi puesto de repente está apto para personas con discapacidad. Sí, sí está apto para personas con discapacidad porque la empresa tiene todo lo necesario para que esa persona pueda elaborar, pondré, ¿no? Apto para personas con discapacidad. Acá en los requisitos físicos tenemos que tener mucho cuidado de no caer en discriminación, porque muchas veces ponen, ¿no? Que sea no sé, estoy en busca de un administrador, preferentemente varón, ¿no? Eso ya entramos ahí en una discriminación. Cuando hablamos de requisitos físicos, no estamos hablando de poner estándares físicos, no. Requisitos físicos también puedo poner buena presencia. ¿A qué me refiero con buena presencia? No me refiero que tiene que ser un modelo, que tiene que ser Brad Pitt, Angelina Jolie, no. Me refiero a que buena presencia tiene que ser una persona que venga con un aspecto pulcro, una persona que venga con un aspecto aseado, ¿no? Que venga que venga con un aspecto, con una buena presentación, ¿no? Más allá del aspecto físico, más allá de si es alto, chatito, gordita, flaquita, más allá de eso, nos referimos a eso, con buena presentación personal. A eso nos referimos. Este es un modelo, ¿no? De cómo se pueden hacer los perfiles de puesto. Vamos a revisar a nuestro tamaño real. Muy bien. Y después que yo ya tengo mi perfil de puesto, ya lo elaboré, ahora sí venimos con lo que es el reclutamiento de candidatos. Mi perfil de puesto, yo ya sé que ya sé qué puesto necesito, ya hice qué funciones va a realizar ese puesto. En el perfil de puesto ya sé cuál es el perfil que quiero de esa persona, su nivel profesional, sus habilidades, sus capacidades, ya sé. Ahora empiezo a hacer mi reclutamiento. ¿Y qué tipo? Bueno, acá tenemos, ¿no? Después de elaborar el perfil, seguimos con el reclutamiento. ¿Y y qué tipos de reclutamientos tenemos? Tenemos dos, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Cuál es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es cuando yo ya tengo este puesto que está listo para ocupar y empiezo a buscar a mis candidatos dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Y cómo los busco? Pueden ser practicantes, pueden ser becarios, pueden ser por medio de promoción interna, mediante el ascenso de uno de los trabajadores, pueden ser también antiguos trabajadores de los cuales yo ya tengo sus perfiles, ya tengo sus antecedentes y puedo convocarlos a que participen en este proceso. Este es el reclutamiento interno y es el que más se recomienda dentro de las organizaciones. Esta es la fuente de reclutamiento que más se recomienda. ¿Por qué? Porque
Primero, si hablamos en cuanto a costes, nos ahorramos costos porque ya son personas que conocen la organización, que si bien es cierto, van a asumir un puesto nuevo, pero ya solamente tendríamos que capacitarlos en cuanto al puesto que van a asumir. Sin embargo, el manejo, el rubro, el clima, la cultura dentro de la organización, ellos ya la conocen. Entonces ya no hay más que hacer con esos trabajadores más que solo abocarnos al nuevo puesto que van a realizar. También porque es beneficiosa, porque imagínense que ustedes están dentro de una empresa como asistentes de recursos humanos, ya están ejerciendo ese puesto, llevan un año como asistentes y de pronto su jefe inmediato, que era el jefe o el gerente o el encargado de personal, renuncia o se retira o se jubila por el motivo que sea, se va. Y de inmediato se abre ese puesto. ¿Quién sería la persona más idónea o la persona más ideal para que ocupe ese puesto? El asistente que ya lleva varios años o mucho tiempo trabajando, que ya conoce el manejo, ya conoce la organización, ya conoce la oficina, o una persona nueva externa que va a ingresar recién a conocer todo ello. ¿Quién creen ustedes que sería más factible que ocupe el puesto? A ver, los leo. A ver, vamos. Los leo. ¿Quién creen ustedes que sería más factible que ocupe el puesto? ¿La persona que ya conoce cómo es el rubro o una persona externa nueva? Noelia levantó la mano, ¿le escucho? La persona que ya conoce, el asistente, la persona que ya conoce, la persona que conoce, exacto. La La persona, persona que La conoce. persona que ya conoce el puesto, porque ya tiene conocimiento del funcionamiento de la Claro, debe empresa ser la y persona que también ya los está derechos capacitada y laborales. conoce el puesto. muy bien, muy bien. Eso sería lo ideal, ¿no? Que se haga una promoción interna y que ya, no sé, entre varios de la Oficina de Recursos Humanos postulen ellos, hagan una evaluación entre ellos y vean, ¿no? Eso es lo ideal. Pero también, y ahora, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes están en el puesto varios años y de pronto ven de que ya está disponible el puesto, que es su oportunidad de ascender, pero la organización decide de que lo mejor es traer una persona externa e ingresa una persona externa y no los ascienden a ustedes? Se sentirían mal, ¿no? El asistente de recursos humanos diría, ¿no? O sea, yo estoy acá esforzándome, trabajando todos los días, conozco el manejo, pero en lugar de ofrecerme el puesto, por lo menos permitirme postular, traen una persona externa que recién va a conocer la empresa, que recién va a ingresar, se sentirían mal, se sentirían desmotivados, ¿no? Hasta de repente tomarían cierta represalia con la nueva persona que ingresa. Y es lo que pasa en muchas organizaciones que primero acuden a lo que es el reclutamiento externo sin considerar el reclutamiento interno. Entonces, siempre en una organización es importante considerar cuando hay un puesto de trabajo disponible, considerar el reclutamiento interno, considerar primero la promoción interna dentro de la organización. Y ahora veamos el otro tipo de reclutamiento, que es el reclutamiento externo, que es el que se hace cuando se anuncia abiertamente la convocatoria del puesto y cualquier persona puede postular a este puesto. Eso se hace mediante los headhunting, que son los cazatalentos o los cazadores de talentos, los reclutadores sociales, que son personas encargadas específicamente de hacer reclutación y otorgar a la empresa
una cartera ya de candidatos preseleccionados para que ellos puedan continuar. Las plataformas de empleo de búsquedas, que hay muchas, ¿no? Como Jobel, Computrabajo, LinkedIn, Boomerang, muchas, ¿no? Que son plataformas abiertas, digitales, bolsas de empleos. Antes, ¿no? También que ustedes recordarán, los que tenemos más edad, de repente, todos los domingos ir a comprar el periódico, el diario y sentarnos a leer, ¿no? Las convocatorias e ir al lugar a presentar los CVs. Esas son las convocatorias, externas, las que son abiertas a todos y cualquiera puede postular. Bien, cualquiera puede postular a ese puesto. ¿Y cómo hacemos estas reclutaciones? Las internas las hacemos, ya sabemos, mediante una promoción. Y las externas, ¿cómo las hacemos? Mediante las convocatorias. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de anuncio de empleo. Y es importante eso, no confundir la convocatoria con el anuncio. El anuncio de empleo es como lo dice su nombre, ¿no? Es un anuncio, pero es algo llamativo. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una oportunidad laboral. ¿Qué hacen? Hacen un flyer, pero es que es algo llamativo con dibujitos, colores grandes, letras grandes, que hacen que nos llame la atención para poder captar el mensaje o para poder prestar atención a ver qué es esto, de qué trata esta imagen llamativa. Y acá vemos, ¿no? Una oportunidad laboral y acá nos pone, ¿no? Para limpieza, pero en el anuncio se pone información muy resumida o la información necesaria, que es lo que ponemos, los requisitos nada más y a dónde pueden llamar o el correo al que pueden enviar su CV. Algo muy resumido, muy chiquitito ponemos en el anuncio. La finalidad del anuncio es llamar la atención, captar la atención del prospecto a candidato, porque la persona que está leyendo el anuncio todavía no es nuestro candidato. Es una persona que podría ser nuestro candidato si se convence en postular. Entonces, el anuncio es la información muy resumida y otro es la convocatoria. Y acá tenemos, ¿no? La convocatoria, que ya la convocatoria es más extensa. La convocatoria no necesariamente tiene que tener colorcitos, dibujitos, cosas llamativas. La convocatoria ya es donde dan toda la información necesaria. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Un asistente nos dice para qué empresa y acá ya nos pone el detalle, nos pone, ¿no? Para el tiempo completo, el tipo de contrato que va a ser, dónde va la localización, los requisitos que va a necesitar la persona que postule, las funciones que va a realizar. La convocatoria ya es algo más específico, ¿no? Donde la persona va a leer y la persona ya puede decidir si postula o no. Acá en el anuncio, la persona puede leer y puede decir, sí, me convence, ¿no? O sea, veo que es de Santa Anita, yo tengo entre 18 y 64 años, sí, no hay mayor requerimiento, voy a postular, ¿no? Pero acá en la convocatoria yo puedo venir y puedo leer, egresado de la carrera de Relaciones Industriales, Psicología o afines. Uy, no, yo todavía no soy egresado, yo sigo estudiando. Si postulo no la voy a agarrar porque yo todavía no estoy egresado. O acá en las funciones, ¿no? Dice alta y baja del T-registro. Yo no sé qué es el T-registro. Realizar pruebas o evaluaciones psicológicas. Yo no sé hacer eso, nunca he hecho eso. Entonces, acá, como yo veo que es más detallado, yo ya puedo ver si postulo o no postulo. Si decido postular es porque estoy cumpliendo con lo que me están solicitando. Y si no postulo es porque no estoy cumpliendo y eso también facilita el trabajo de las personas que después van a preseleccionar a los candidatos. Lo conveniente es hacer ambos, es hacer tanto un anuncio como una convocatoria, pero es hacer el anuncio para captar la atención y que mediante el anuncio el prospecto a candidato que yo tenga pueda llegar a la convocatoria. Es decir, no quedarme solo con el anuncio, sino que la persona que le llame la atención al anuncio también llegue a leer la convocatoria completa
para ver si postula o no postula. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo poner, ¿no? Grande, supongamos en Facebook. Puedo poner oportunidad laboral, busco un asistente de recursos humanos. Esta es tu oportunidad. ¿Estás interesado? Ingresa aquí y puedo poner el link. Y la persona que va a entrar al link inmediatamente lo va a redirigir a la convocatoria. Y acá la persona ya va a leer la convocatoria y va a ver si postula o no postula, si cumple con los requisitos o no los cumple. Recordemos que lo importante no es tener miles y miles de candidatos. Lo importante es tener, aunque sea 10 candidatos, pero que esos 10 candidatos se encuentren dentro del perfil que yo necesito. Entonces, una vez que, bueno, ya hice vamos a ver, a nuestro cuadrito. Hice acá, elaboré mi perfil de puesto, estuve elaborando ahí mi perfil de puesto, ya tengo el puesto que quiero, hice mi reclutamiento, ¿no? En este caso, no pude hacer un reclutamiento interno porque ninguno de los trabajadores que están dentro de la organización cumple con el perfil. He analizado, hemos hecho la convocatoria y ninguno de los trabajadores internos ha podido cumplir con el perfil. Así que hemos seguido con el reclutamiento externo. Hemos hecho nuestro anuncio, nuestra convocatoria y han llegado nuestros CVs, han llegado nuestros currículum y ahora tenemos que seguir con lo que es la selección de personal. Pero antes de pasar a la selección de personal, primero, cuando nosotros hagamos un proceso de reclutamiento, o si es que alguien ya lo ha hecho, van a llegar muchos CVs, dependiendo también del puesto al que estemos convocando, pero van a llegar muchos CVs, te pueden llegar hasta 500, 600 postulaciones. Si lo hacemos por medio de esas plataformas como CompuTrabajo, Boomerang, nos pueden llegar hasta 500, 600 postulaciones. Y yo no puedo agarrar y decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿no? O al shampoo o por la suerte, ¿no? De Team Marín, de Doping, güey, tú pasas, tú no pasas, no puedo hacerlo así. Yo tengo que ver quién continúa en el proceso y a quién descarto. Y por eso ahí entra la importancia de tener un buen currículum documentado. Es muy importante tener un currículum documentado. ¿Por qué? Porque el currículum es la carta de presentación. Y si yo, que estoy acá con mi convocatoria, estoy convocando personal de vigilancia para una empresa, ¿ok? Necesito tres personales para que hagan portería y vigilancia. Y ya convoco para que se postulen, necesito educación mínima, secundaria completa, ¿no? Y llegan los CVs y me llega un CV que de repente no tiene foto, es simplemente una hoja de un Word en blanco con letras negras escrito con sus datos, su experiencia, todo ello, y su correo es de repente jorge arroba goku punto, arroba gmail.com. Es una persona que yo leo y no me va a dar seriedad, no me va a transmitir seguridad, no me va a transmitir profesionalismo. Y una persona con un currículum inadecuado o que no me transmite profesionalismo, definitivamente no lo voy a poder considerar para un puesto de seguridad y vigilancia. Y ojo, no estamos hablando de un puesto de repente que requiera mucha formación profesional, ¿no? Pero para ese puesto no me genera esa confianza, lo descarto. Peor aún, imagínense para puestos administrativos, que llegan esos CVs porque llegan ese tipo de CVs. Se postulan por lo general chicos jóvenes, ¿no? Que acaban de terminar su carrera o que están estudiando los últimos años y tienen esos tipos de CVs o ven sus fotos y son fotos sacadas de Facebook, ¿no? Es una foto que se tomaron para su Facebook en un perfil, un ángulo de la cámara de arriba hacia abajo, y esa foto es la que agarran y suben, lo colocan en su CV y mandan así. No, de inmediato es ahí donde empezamos a descartar esos CVs que no van a pasar a la siguiente etapa del proceso. También empezamos a ver las experiencias laborales que tienen,
los estudios. De repente yo he pedido profesionales en administración o carreras afines y me mandan, no lo sé, una persona de diseño gráfico. Este, puedo guardar su CV, ¿no? De repente veo que tiene mucha experiencia en su rubro de diseño gráfico, de publicidad y todo ello, pero para el trabajo administrativo que yo estoy buscando no me sirve. Puedo guardar su CV para el momento en que yo requiera personal con su perfil, pero si para ese perfil no me sirve, lo descarto, lo hago a un ladito. Entonces, primero hacemos la preselección de todos los CVs, de todos los currículum, y de ahí sigo con lo que es la selección de personal, que es probablemente la parte más tediosa o la parte más pesada de todo el proceso. ¿Por qué digo la parte más tediosa o pesada del proceso? Porque esta es la parte en la que, ay, perdón, porque esta es la parte definitiva del proceso. Acá es donde yo ya voy a sacar un ganador, un candidato ganador. ¿Y mediante qué realizo la selección? Yo ya tengo los CVs que han pasado mi proceso de selección. ¿Ok? Hay varios tipos de hacer estos tipos de selección. Hay algunos que prefieren hacer un proceso de selección masiva. Es decir, juntan a todos los postulantes, los reúnen y les dicen, no, bueno chicos, ustedes han pasado la primera etapa de evaluación de CVs, ahora vamos a continuar con la segunda etapa, todos en una misma aula o de repente si es virtual, en un mismo Zoom, en un mismo Meet, y les explican, ¿no? El proceso va a ser esto, vamos a empezar primero con una pequeña entrevista, después algunas evaluaciones y una entrevista final. No, entonces vamos a empezar. A ver, ponte de pie o tú, o prende tu micro. Empezamos contigo, preséntate, ¿no? Esos son algunos procesos de selección masiva, los cuales en lo personal no los recomiendo y tampoco creo que sean muy efectivos al momento de seleccionar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo candidatos o cuando yo estoy buscando un candidato, es una persona que está interesada en el puesto. Para que la persona postule y esté tomando la disposición de tiempo en seguir un proceso, es porque hay cierto interés. Y nosotros en este caso, como apoyo o encargados del proceso, aunque todavía el candidato no sea trabajador de la empresa, tenemos que responder a ese interés con el mismo respeto que ellos nos dan a nosotros. Entonces, si yo junto a todos y les digo, y los trato como manada, ¿no? De que ya vamos a hacer para todos lo mismo, para todos por igual, no es correcto. Tiene que ser un proceso personalizado en el que yo le haga sentir al candidato que es importante ya para la organización el tiempo que él se está dando para postular. También, si yo o mejor dicho, pónganse en el lugar que ustedes están postulando un puesto de trabajo y los llamo y les digo, mira, te invito el día de mañana, 9 de la mañana, a una entrevista. Tú te preparas para esa entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes especial de que se te está considerando, de que están tomando en cuenta tu experiencia, tu perfil, ¿no? Y te sientes hasta incluso de repente un poco importante de ser parte de este proceso. Y tú esperas eso, que vayas y que la persona que está ahí se interese en ti, trate de escuchar tu mejor versión, trate de tomarse el tiempo de escuchar, de saber cómo fue tu experiencia, cómo es tu formación, todo ello. Pero si tú llegas a un lugar para una entrevista que te han citado y encuentras a otras 20 personas, 15 personas que también están en la cola contigo esperando esa entrevista, eso que te hizo sentir especial, eso que te hizo sentir importante, se baja, te bajoneas, ¿no? Porque dices, pucha, de repente ya no lo voy a hacer, ya no la agarro porque, uy, son un montón de candidatos, ¿no? Entonces ya como que el interés que tú tenías disminuye, ¿no? Y lo que una empresa o un reclutador debe buscar es que el candidato
entregue su máximo potencial a la organización durante este proceso de selección. Es que el candidato dé lo mejor de sí en este proceso porque eso es lo que queremos ver. Pero si el candidato ya ve que la competencia es grande, que está chocándose frente a frente con la competencia, incluso va a perder interés. Como va a ver que hay 20, 30, 40 candidatos y solo una vacante, ¿qué es lo que va a hacer el candidato? Va a decir, no, acá es un poco difícil que la agarre. Por si acaso voy a ir viendo más opciones. Y empieza a ver otras opciones que también le convengan y empieza a hacer procesos de selección a la par y del 100% que yo quería del candidato para mi proceso de selección, ya no voy a tener el 100%, voy a tener tal vez un 20, un 30%, con suerte un 50%, pero al hacer esos procesos de selección masivos, pierdo interés en mi candidato, en todos los candidatos, en esos 20 candidatos voy a perder interés, que sí, y no es posible que muchos de ellos a mitad del proceso se retiren, como es posible que muchos lo concluyan, pero ya no van a concluir con el máximo de su capacidad, y ahí puede fallar mi proceso de contratación. Que alguna vez es necesario hacerlo, sí, porque son cantidad de candidatos, sí, pero si yo voy a tener un puesto de trabajo solo para uno, me puedo dar el trabajo, ¿no? De preseleccionar a varios para así quedarme con 10, 15 candidatos finales y poder darles la exclusividad que esos candidatos necesitan, ¿no? Tomarme media hora, una hora por candidato en 2, 3 días y poder trabajar de manera personalizada. Me puedo dar ese tiempo, puedo hacerlo y es lo mejor porque así también me doy cuenta de cómo puedo conocer al candidato, porque hasta este momento, hasta esta parte de la selección, yo solo conozco al candidato por lápiz y papel, por lo que tengo en su CV, más no lo conozco, más no conozco realmente cómo es. Nosotros sabemos muy bien que el papel aguanta todo, que en el CV nos pueden poner de que son personas proactivas, son personas puntuales, son personas que les gusta trabajar en equipo, que tienen experiencia en todo, que saben mucho, pero a la hora de la hora no son eso. Entonces, es en este proceso de selección donde yo pongo a prueba todo lo que me han puesto a su CV, mediante que el mismo nombre lo dice, mediante las pruebas. ¿Y qué pruebas son convenientes aplicar? Es dependiendo del puesto de trabajo. Siempre se recomienda una prueba de conocimientos acorde al puesto de trabajo que estoy solicitando. En este caso, por ejemplo, quiero un asistente de recursos humanos. Entonces, puedo poner una pequeña prueba de conocimientos de aspectos básicos de recursos humanos, ¿no? Para ver si esta persona tiene conocimientos y sabe algo de recursos humanos o de repente solo rellenó su CV con lo que la empresa quería leer, ¿no? Una prueba psicológica. Es importante hacer las pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque la prueba psicológica también nos puede ver qué tan estable o qué tan inestable es la persona. Imagínense ustedes que nosotros hagamos todo un proceso de selección, que es un proceso de selección es bastante oneroso, es largo y costoso. ¿Ok? Yo haga todo el proceso y logro encontrar un candidato, ¿no? Que se adapta al perfil, que es bueno y hago mi proceso de contratación, lo contrato incluso, lo capacito, pero omití de repente en alguna parte una prueba psicológica, ¿no? Lo omití, lo contrato, lo capacito, pero esta persona que contraté de repente es una persona muy inestable, es una persona que está en el puesto de trabajo, pero a los 10 días se aburre, ya no quiere, renuncia y se va. Y me pasa eso, que lo tengo 10 días y me dice, ¿sabe qué? He estado acá en la empresa, no me ha gustado la empresa, no me ha gustado el manejo, gracias por la oportunidad, pero me retiro. ¿No? Y de repente es un patrón que sigue la persona y no lo detecté porque no hice una prueba psicológica necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar?
perdí tiempo, perdí dinero, la capacitación que hice se frustró, la inversión que hice en ese trabajador también se perdió y todo mi proceso se vino abajo. Y lo peor es que tengo que cubrir ese puesto y tengo que empezar nuevamente ese proceso. Entonces, es necesario, por eso, ese es un ejemplo, ¿no? De por qué hacemos las pruebas psicológicas, pero es necesario hacer una prueba psicológica y, y de repente se puede decir, ¿no? Pero ¿sabe qué, licenciada? Ya acá las pruebas psicológicas para lo que es para lo que es el puesto de trabajo ya son muy conocidas. Ya sabemos que vamos a ir y nos van a pedir que dibujemos el hombre bajo la lluvia. Y ya sabemos que tenemos que dibujarlo al medio, ya sabemos que tenemos que poner el piso, ya sabemos que tenemos que ponerle su paraguas. Eso ya es de relleno lo que se hace, ¿no? Es la prueba psicológica que más se usa, pero hay otros tipos de pruebas psicológicas. Incluso también durante la entrevista personal, también se invita a la psicóloga para que observe sin intervenir y pueda observar actitudes, pueda observar comportamientos. Los que son acá psicólogos, que me imagino que deben haber varios, también deben saber que hay más pruebas psicológicas, no solamente necesaria el hombre bajo la lluvia, ¿no? Que es la que ya todos conocen y es la que la mayoría de empresas que deciden hacer estas pruebas solamente por formalismo, porque se tienen que hacer, las hacen. Pero las empresas serias usan otros tipos de pruebas, usan pruebas que ni siquiera te das cuenta, hasta te aplican ya los test le hay un test que aplican, se me fue el nombre, el test de Million. Te aplican ese test para que un psicólogo se dé el trabajo de no solamente agarrar, ver el dibujito y listo, sino de sacar tu perfil psicológico para ver si eres apto dentro de la organización o no. Es por eso que es dentro de este proceso de selección que el proceso en sí lo puede realizar tanto el administrador como el psicólogo, como el relacionista industrial, cualquier profesión administrativa puede realizar esto, pero en específico esta parte de lo que son los test psicológicos, sí es necesario contar con el apoyo del psicólogo o de la psicóloga. Sí es necesario y es muy importante que se pase esta prueba para que después toda nuestra inversión en este proceso no se venga abajo. Muy bien. Y también, ¿qué otras pruebas podemos pasar? Podemos pasar también, en caso de ser necesario, las pruebas médicas, ¿no? Para MINA, por ejemplo, nos piden que pasemos muy aparte de cuando ya estamos contratados, ya pasamos los exámenes médicos ocupacionales, pero antes de la contratación, también te piden que pases por un examen médico breve para ver cómo va en general tu aspecto de salud, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en los procesos de selección no se puede hacer discriminación por temas de salud, ¿no? Es decir, yo tengo como en la primera sesión, alguna de sus compañeros hizo una consulta, ¿no? Tengo VIH y que estoy postulando para un puesto de MINA. Me pueden negar por tener VIH? Si yo estoy cumpliendo con todo el perfil, con todo, no me pueden negar el puesto por tener VIH. Sin embargo, si esta enfermedad está desencadenando otros males que me puedan afectar, supongamos que el VIH, ustedes saben que es una persona inmunodeprimida, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, esta persona inmunodeprimida, al momento de sacar un examen, un hemograma, sale que tiene defensas muy bajas? ¿Qué pasa si yo digo, no, mira, por discriminación te contrato y lo mando, no lo sé, a las Bambas, que es altura, y esta persona por el cambio de clima le da una neumonía? Se puede morir la persona, ¿no? O de repente lo mando a trabajar lo mando a trabajar a una minera que es subterránea, donde los grados de calor son muy altos. Esta persona también le puede chocar el cambio de clima, le puede dar una arritmia, una taquicardia, que también pone en riesgo su vida. Trabajar en este caso en el sector de mina, lo que es trabajo de campo, son condiciones laborales muy extremas, que hay que tener un buen estado físico de salud para poder hacerlo.
Y en este caso, a las personas que no gozan de un buen estado de salud, sí se les puede negar el trabajo, no por discriminación, no porque no querramos contratar porque son enfermos, sino porque su integridad estaría en riesgo. Es como que yo quiera contratar choferes para camiones y viene un chofer que tiene de repente alguna ceguera en un ojo. No podría contratarlo, porque aunque el chofer sea muy bueno haciendo lo que hace, esa ceguera pone en riesgo su vida para poder manejar de repente buses con más personas que viajen en buses interprovinciales. No podría hacerlo. O tiene una ceguera parcial, voy a poner a manejar buses en carretera. No puedo, ¿no? Porque estamos hablando de riesgos de vida. En ese caso sí se puede negar siempre y cuando estemos amparados dentro de razones lógicas. ¿Ok? Entonces hay muchas pruebas que se pueden realizar en la selección y después tenemos lo que es la entrevista. La entrevista es una parte decisiva dentro de la organización, perdón, dentro del proceso. Ya es la parte decisiva porque puede que el candidato nos haya sorprendido con su CV, puede que haya hecho sus pruebas psicológicas, las haya pasado muy bien, puede que haya pasado todas las pruebas, los exámenes que hemos hecho, todo haya pasado perfecto. Pero ahora en la entrevista voy a conocer a la persona así, cara a cara, face to face. Voy a hablar con esa persona. Y en la entrevista, ¿qué es lo que nosotros como entrevistadores tenemos que generar? Tenemos que generar rapport. ¿Qué es generar rapport? ¿Alguien sabe lo que es generar rapport? ¿Que me lo Una puede con, decir? como una Sí, conexión la en la confianza, establecer la confianza. confianza. Muy bien. El rapport es hacer sentir al candidato cómodo, es hacer sentir al candidato, es hacerlo sentir en confianza, ¿no? No, muchas veces en la entrevista llegamos y decimos, buenas, ni siquiera despegamos la mirada del escritorio, de la hoja, de la computadora, ¿no? Buenas, pase, tome asiento. A ver, su CV, permítame. A ver, ya, el de la foto no es usted, por si acaso, no se parece. Ya, a ver, hábleme de usted, cuénteme. El candidato se va a sentir totalmente intimidado, no va a poder expresarse bien, todo lo que el candidato de repente había ensayado se le va a venir abajo. El candidato va a decir, ala, no, qué horrible. Primero el candidato va a decir, con esta persona voy a trabajar, qué feo ambiente laboral, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la entrevista? Hacer sentir al candidato cómodo, hacerlo sentir relajado. Decir, a ver, pase, por favor, primero que nada, una buena forma de romper el hielo, ¿no? Entrar y decir al candidato, ¿no? Ay, está haciendo calor, ¿no? Ay, está haciendo frío, sigue lloviendo afuera. Ay, a ver, pase, tome asiento, ¿no? A ver, espérame un momentito, por favor, a ver si es que tengo que desocupar algo, ¿no? Hacer algún comentario previo, alguna pequeña conversación coloquial antes de iniciar este proceso de entrevista, ¿no? Ofrecerle algo si es que tenemos a la mano, ¿no? ¿Deseas tomar algo? Agüita, gaseosa, si es que tenemos a la mano eso, si no lo tenemos, una pequeña conversación coloquial de, ay, está haciendo frío, ¿no? Está haciendo calor, es que sabes que esta oficina es recontra fría, por eso yo siempre ando así abrigadita, ¿no? Siempre hacer una pequeña conversación coloquial, que no se vea tan forzada, que no se sienta como que, tranquilo, toma asiento, siéntate en tu casa, a veces intimida más simplemente ser nosotros mismos conversando con un amigo. Es decir, después de empezar la entrevista, que no sea una entrevista estructurada, que no sea una entrevista de primera pregunta, siguiente pregunta. La mejor forma en la que yo puedo obtener toda la información que quiero es mediante una entrevista abierta, como quien está conversando así, ¿no? Como quien dice, ay, a ver, cuéntame, tú estás trabajando en esta empresa. Ah, mira, ¿y qué tal? ¿Cómo te iba en esa empresa? Ay, me imagino, y pues, tú te retiraste de repente por este problema. Ah, no, ¿por qué fue? Ah, porque concluyó tu contrato. Ah, bueno, sí, a veces pasa, ¿no? Así es más fácil que decirle, ¿no? ¿Estás trabajando en qué empresa? En esta, ¿no? ¿Y por qué terminaste tu contrato en esa empresa? Ah, ok.
Es más fácil llegar a la verdad, ¿no? Y siempre también busquemos la verdad del candidato. Porque muchas veces nosotros preguntamos, esa es una pregunta que se hace muy seguida en las entrevistas, ¿por qué terminaste o por qué te saliste de tu último trabajo? ¿Qué es lo que qué es lo que el reclutador desea oír, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa si el candidato nos dice, mire, yo renuncié de mi último trabajo porque tuve muchos problemas con mi jefe? La verdad es que terminamos discutiendo en mi empresa, mi jefe, terminamos en una pelea muy fuerte porque no, había una diferencia muy fuerte de carácter y la verdad es que no salí bien de la empresa. Muchas veces el reclutador puede rápido pensar, ah, no, esta persona es conflictiva, no lo contrato, ¿no? Pero es la verdad, es lo que ha pasado, ¿no? O preferimos escuchar la mentira o lo que siempre dicen, no, yo salí porque sentí que ya cerré mi ciclo en esa empresa y quería seguir creciendo profesionalmente y decidí que era momento de buscar nuevos aires. Como reclutador, yo siempre quiero la verdad. Y si esa persona me está contando la verdad, la acepto, no prejuzgo, de frente no me voy al grano, no digo, ya ha podido ser por esto, no. Simplemente busco la verdad sin querer escuchar las respuestas programadas o las respuestas estructuradas que ya existen, ¿no? Y es que nosotros si estamos en un proceso de selección, también tenemos que ser realistas. La mayor parte que ha salido de sus empresas no han salido de la mejor forma. Desde el hecho en que una empresa ya no te renueva el contrato, por cual sea el motivo, no es tampoco un motivo de alegría por el que tú te vas de una empresa, ¿no? O desde el hecho en el que tú decides renunciar a una empresa, muy pocas veces es porque las personas que deciden renunciar abiertamente, con voluntad, con ganas, es porque ya tienen otra oferta laboral que los está esperando inmediatamente. Pero las personas que deciden renunciar por lo general es porque de repente no se sentían cómodos, había un mal ambiente laboral, no se sentían bien remunerados, tuvieron algún tipo de problemas. Esas son las personas que se retiran de sus empresas. Entonces, las personas que ya se han retirado de una anterior experiencia laboral, por lo general, no tienen un buen recuerdo del motivo por el cual se retiraron. Entonces, si nosotros vamos a hacer esa pregunta, hay que prepararnos u orientar al candidato a que nos diga la verdad. Si no, vamos a seguir escuchando la misma respuesta de siempre, ¿no? De la misma respuesta estructurada, que es la que el candidato dice para no quedar mal frente al entrevistador. Después también hacer las preguntas abiertas, dejar que se explaye el candidato. Si tenemos un tiempo establecido, orientemos a que sea la mayor parte que se explaye el candidato. Evitemos nosotros aturdir al candidato con con nosotros hablando de nosotros de la empresa, ¿no? Yo entro y entrevisto al candidato, pero no asustar al candidato. No entro y le digo, a ver, hábleme de su experiencia laboral, cuénteme, ah, mire, usted ha estudiado esta carrera, ¿en qué universidad? En la universidad, no lo sé, católica. Ah, mire, yo también soy de esa universidad, sí, tratar de hacerlo así, ¿no? Y después no decirle al candidato, bueno, mire, le comento, acá en la empresa nosotros estamos buscando una persona que se encargue de esta función y que pueda hacer esto y esto y esto y esto y esto. Esa persona ya leyó las funciones en la convocatoria. Que se los volvamos a repetir no está mal, pero no pasarnos la media hora de repente que hemos planeado de entrevista, volviendo a repetir algo que el candidato ya leyó. Aprovechemos todo el tiempo posible en saber más del candidato, en si el candidato ya me está interesando, si ya hablé de su parte profesional y me está interesando mucho el candidato, veo que es bueno, entonces me empiezo a ir a su parte personal, que es lo que también me interesa, ¿no? Ya me habló de sus estudios, ya me habló de su experiencia laboral, me parece perfecto. Creo que podría ser uno que puedo contratar, ¿no? Y todavía me quedan unos 5 o 10 minutos para poder seguir conversando con él. Me empiezo a ir a su tema personal. Y cuéntame, ¿por dónde vives?
Ah, por allá. ¿Y vives solo? ¿Vives con tu mamá, con tu papá? Ay, qué lindo, vives con tu mami, con tu papi. O, ay, tienes tus hijitos. ¿Y cuántos? Dos. Ay, dos bebés, ¿no? Qué lindo. Tratar de irnos a ese tema para saber qué, para saber si va a tener carga la carga familiar, para saber la distancia que tiene de repente del centro laboral acá, para saber incluso si cuenta con movilidad propia, para saber esas cosas, tratar de conocer lo más que se pueda al candidato, porque después yo ya no voy a tener oportunidad para seguir conociendo a esa persona como candidato. Lo voy a seguir conociendo si es que lo contrato ya como trabajador, pero como candidato ya no. Y en esa entrevista es la única oportunidad en la que tengo para sacar toda la información posible. Y para concluir la entrevista, una parte muy importante, seamos considerados. Como lo mencioné hace un momento, ¿no? Una persona que está en un proceso de selección es porque está buscando trabajo. Y esa persona va a estar a la expectativa de nosotros a ver si pasó o no pasó la entrevista, si se le va a llamar o no se le va a llamar. Y entonces hay que ser con la persona muy considerados, no de frente decirlo, ¿no? De repente es una persona que ingresa y que desde que ingresó ya no me convenció su perfil. No le voy a decir de frente a la persona, mira, ¿sabes qué? No eres lo que estamos buscando, gracias, pero no eres lo que estamos buscando. Sería hacer sentir mal a la persona. ¿Qué se le puede decir a una persona que ya vimos y no nos convenció de arranque, ¿no? Que entramos, que por educación terminamos de hacer la entrevista, porque vale la pena conocer una persona que se ha tomado el tiempo de postular, de pasar nuestras pruebas, de arreglarse, de cambiarse, de venir hasta nosotros para postular esa entrevista. Vale la pena conocerlo, a veces nos puede sorprender gratamente. Pero después de que pasó la entrevista y no pasó para nosotros, ¿qué se le puede decir? Una manera bonita para que esta persona pueda seguir con su vida, es que ya sabe de que acá en la empresa no es, pero que siga buscando otras oportunidades. Puede ser es lunes 9 de la mañana. ¿Qué tal? Mira, Juan, terminó la entrevista. Muchas gracias, Juan. Mira, nosotros vamos a estar entrevistando a más personas hasta mediodía y a partir de la 1 de la tarde vamos a estar enviando correos. Si es que hasta la 1 de la tarde no te llega un correo para indicando que pasaste a la siguiente etapa, es porque de repente ya no pasaste, ¿no? Entonces, igual te agradecemos mucho el tiempo, la consideración que has tenido con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver? Que Juan ya sabe, ¿no? Ya va a llegar 1 de la tarde, 2 de la tarde, no le llegó el correo, ya Juan va a decir, listo, entonces ya no, esta opción ya no, me voy a mi otra opción. Pero ¿qué pasa si yo le digo al candidato, listo, muchas gracias, nos estamos comunicando, nos estamos llamando? El candidato puede decir, ¿no? Ah, no, de repente hoy día y mañana son las entrevistas, de repente el miércoles me llaman, el jueves de repente me llaman, el viernes, el sábado y mientras tanto va perdiendo otras oportunidades laborales. Y a la persona que sí nos interesa, a la persona que ya hemos visto y decimos, sí, esta persona puede ser la que contrato, esa persona es a la que sí le podemos de repente dar más detalles que no hemos dado en la convocatoria. De repente en la convocatoria no puse el salario que estamos ofreciendo, solamente puse todo, pero no le puse el salario. A esa persona que me interesa, de repente ya le puedo ir diciendo en la entrevista el salario, ¿no? Le puedo decir, mira, José, el salario que nosotros estamos ofreciendo es de 1,800 soles y el horario es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. ¿Te interesaría trabajar bajo eso? De repente José dice, no, mire, mis expectativas salariales son un poco más altas. Ah, perfecto, José. Muchas gracias, José. Mira, y ahí le podemos decir, ¿no? Vamos a estar entrevistando, si es que hasta la 1 no te llega un correo, es porque no ha pasado a la siguiente etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo para pagarle más a José. O de repente José dice, ah, sí, sí estoy interesado. Listo, José, muchas gracias. Y si de repente, si de verdad yo puedo que José puede ser ya un finalista, le puedo decir, ¿no? Listo, José, mira, José, te vamos a estar enviando correos hasta las 12 del día. Estate atento, por favor, a tu celular o tu correo, a cualquier comunicación que podamos tener contigo.
¿no? Siempre darle al candidato finalista, al que nos parece que sí puede pasar, darle algún detalle o información adicional que no hemos puesto en la convocatoria. No abrumemos la entrevista repitiendo los detalles que ya pusimos en la convocatoria. Y para concluir también esta parte de la entrevista, es necesario, como hace un momento lo mencioné, que de preferencia lo hagan dos personas, que si bien es cierto, uno puede ser el entrevistador, otro puede ser simplemente el papel de veedor. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener dos perspectivas para poder elegir al candidato correcto. Y muchas veces hasta esta parte de las pruebas llega el asistente de recursos humanos. El asistente de recursos humanos llega hasta todas las pruebas, la derivación, las elaboraciones, citar a los candidatos. Pero la entrevista ya directamente la hace el jefe, el encargado. Pero siempre es bueno, si de repente, siempre es bueno, mejor dicho, también contar con la presencia del asistente. ¿Para qué? De repente el administrador puede entrar o el jefe puede decir, puede al asistente, ¿no? ¿Qué te pareció este candidato? El asistente puede decir, sí, me pareció muy bien, pero ¿sabe qué? Creo que el candidato al momento de hablar con usted le ha mentido. ¿Por qué? Porque mire, el candidato a usted le ha dicho que de repente a usted le ha dicho, ¿no? Que es soltero, que no tiene hijos, que no tiene carga familiar ni nada. Pero acá en su currículum se ha puesto que es casado, que tiene sus hijos menores, ¿no? Yo creo que le ha mentido en ese caso, ¿no? Algo que el jefe no había notado, pero sí notó el asistente. Entonces, siempre es bueno tener dos puntos de vista diferentes en la entrevista. O de repente, la entrevista es para contratar a operarios de almacén. Entonces, ¿quiénes serían los adecuados para hacer la entrevista? El encargado de recursos humanos y el encargado de almacén, que es la persona con la que va a trabajar la persona contratada. Entonces, siempre es recomendable eso, que la entrevista la hagan dos personas para tener dos perspectivas diferentes, o incluso también el psicólogo, que pueda ver las actitudes, movimientos, forma de expresarse, que pueda analizarnos para ayudar a ver si es una persona ideal para el puesto, ¿no? Y como lo mencioné también, siempre tratemos de hacer nuestros procesos individualizados, evitar hacer los procesos de forma masiva, porque hay muchas organizaciones que todavía los hacen así, que a veces te reúnen en un Zoom y dicen, no, vamos a empezar con la entrevista, a ver, señorita tal, empiece usted a hablar y te empiezan a hacer preguntas mientras los demás candidatos están escuchando tu entrevista y están escuchando tus respuestas, terminas y sigue la otra persona y seguimos con la entrevista. Esto es un proceso total, primero que es una falta de respeto total a los candidatos, segundo que se hace perder la confianza en sí mismo al candidato mediante el proceso, y tercero que ese proceso definitivamente va a fracasar, que no se va a contratar a la persona ideal, porque no estamos dando el tiempo ni la atención necesaria a cada candidato que se deba hacer. Entonces, después de que yo ya tengo a mi candidato ideal, ya ganó un candidato, lo encontré, sigue el proceso de contratación, que la contratación ya es el documento legal que ya finiquita la relación laboral entre la organización, el empleador y el trabajador. Acá existen diferentes tipos de contrato, pero ese tema de la contratación lo vamos a ver más a detalle, me parece que es en nuestra siguiente sesión, que vamos a hacer legislación laboral. ¿Por qué? Porque en legislación laboral vamos a poder ver mejor los tipos de contrato, quiénes pueden firmar contratos, qué validez tiene un contrato, qué hacemos si tengo un problema legal con la SUNAFIL y no tengo un contrato de trabajo. Ahí lo vamos a poder ver mejor. Pero la idea es de que cuando yo ya tengo mi candidato ganador,
sigo con lo que es el contrato de trabajo, con la formalización de este candidato a la organización. Desde el momento en que este candidato firma su contrato, ya dejó de ser candidato y pasa a ser un trabajador. Ya no le decimos candidato, le decimos trabajador, y al trabajador empezamos a hacer su inducción, que es la inducción al personal. Tenemos dos tipos de inducción: la inducción general y la inducción específica. La inducción general es la que vamos a hacer al trabajador sobre las normas generales de la empresa, la cultura, las normas, cuáles son nuestras costumbres dentro de la empresa, dónde está ubicada el área donde va a trabajar, dónde está, no lo sé, la cafetería, qué hacemos en caso de sismos. En la inducción también hacemos nuestro proceso de capacitación para ver de seguridad y salud en el trabajo, los derechos y deberes que tiene el trabajador dentro de la organización. Vemos también el código de ética que hay dentro de la organización, en la que al trabajador le vamos a hablar de todo eso de manera general de la organización, ¿no? También vamos a hablar de factores de riesgo que pueda haber dentro de la organización. Todo ello que es un proceso largo, largo entre comillas, ¿no? Porque no puede durar más de una semana, lo mucho, todo este proceso de la inducción general, pero es la bienvenida que se le da al trabajador con todos estos cursos de capacitación general para que el trabajador entre. Pero estos cursos se hacen cuando el trabajador es externo, cuando el trabajador es nuevito en la empresa, recién va a entrar. Pero si yo hice una convocatoria interna y un trabajador que ya pertenece a la empresa ascendió a otro puesto, yo ya puedo omitir este proceso de inducción general. ¿Por qué? Porque el otro trabajador también es trabajador de la empresa. Él en su momento ya pasó estos cursos. Él ya conoce todo ello. Entonces acá me estoy ahorrando el tiempo de hacer esta inducción general y los costos que esta amerita. Pero cuando es nuevo, tengo que hacer esta inducción general. Esta inducción general, lógicamente, se tiene que evaluar. Después de pasa de su examen de derechos y deberes del trabajador, tendrá que rendir su evaluación para ver si entendió cuáles son los derechos y deberes. De seguridad y salud en el trabajo, lo capacitaremos y después tendrá que rendir su evaluación para ver si entendió cuáles son los puntos de seguridad y salud, ¿no? Acoso sexual de repente dentro de la organización, cuáles son las medidas que tenemos dentro, cómo lo evitamos, cómo lo evitamos, también le tomaremos su evaluación. Hoy en día, ¿no? Protocolos COVID que todavía de repente la empresa está aplicando, también su evaluación. Todo ello en la inducción general se evalúa. Y la inducción específica ya es de acuerdo al puesto que va a realizar la persona. Ya pasó supongamos, contraté un personal operario, ya de almacén, ya pasó la persona todo su proceso de inducción general, ahora ya se va al área de almacén y acá le vamos a hacer su inducción específica. Mira, estos son tus EPPs. En tu inducción general ya te han explicado la importancia de por qué tienes que usarlo. Ahora mira, acá trabajamos con estas máquinas, trabajamos con esto. La forma adecuada de cargar es así, de esta área, las movemos a esta área. Al momento de refrigerar, nos gusta ir a este lugar. Al momento terminan esto, terminan de hacer esto, haces esto. Esa es la inducción específica. Ya las indicaciones que son netamente de su puesto de trabajo. Se evalúa, eso también se evalúa, lógicamente ya no con un examen, sino con el pasar de los días para ver cómo va desenvolviendo. Y hablando de evaluación,
nos vamos con la última parte del proceso de selección, que aquí se cierra, que es el seguimiento. La idea de un proceso de selección, la finalidad es que yo contrate a la persona correcta para el puesto correcto, la persona ideal para el puesto ideal. Es decir, que yo contrate a la persona que pueda ejercer de la mejor manera el puesto. Esa es la idea de todo el proceso de selección de personal. Sin embargo, durante durante el perfil de puesto ya sé qué tipo de persona quiero. Durante el reclutamiento de candidatos voy a poder descartar qué personas no quiero. Durante la selección voy a poder seleccionar qué personas cumplen con los requisitos que quiero. Y en la contratación voy a formalizar el vínculo con la persona que creo que es la ideal. Pero ¿saben dónde voy a poder ver si mi proceso de selección ha sido exitoso o ha sido un fracaso? Solamente lo voy a poder ver eso en el seguimiento y no lo voy a poder ver de forma inmediata. No significa que firmaron el contrato y al día siguiente yo voy a poder decir, bien, contraté a la persona ideal. O voy a poder decir, no, me equivoqué, esta no era la persona que quería. No, no lo voy a poder ver de inmediato. Voy a tener que esperar un mes, 2 meses, hasta 3 meses para poder ver si es la persona que se adapta al puesto o no es, para ver si mi proceso de selección fue exitoso o fue un fracaso. Y ese seguimiento por lo general se hace los 3 primeros meses. Es lo que nosotros conocemos como los meses de periodo de prueba. Es ahí donde yo tengo que tener mayor control con el trabajador. ¿Por qué? Porque primero va a ser un proceso de adaptación, ¿no? Es una persona nueva que no podemos esperar que ya sea perfecta en lo que esté haciendo. Va a cometer algunos errores, se va a equivocar, va a recién estar adaptándose a la empresa, a las normas, a su cultura, ¿no? Ya, pero después esa persona ya tiene que ejercer el cargo de acuerdo a las capacidades y habilidades que dijo que tenía, de acuerdo a las capacidades o habilidades que yo evalué que tenía en sus pruebas, en su entrevista. Y si esta persona en el seguimiento no da la talla, no es la persona que yo esperaba, no es la persona que se presentó en la entrevista, que se presentó en el CV, eso, la responsabilidad es netamente del reclutador, netamente de la persona encargada de la selección. En algo se equivocó esa persona. En uno de estos procesos hubo un error acá que no le permitió contratar a la persona ideal. De repente elaboró mal el perfil, de repente seleccionó mal el CV, no aplicó las pruebas correctas o no hizo una entrevista correcta. De repente todo estaba bien, pero en la inducción no le hizo una inducción adecuada. Algo se ha equivocado acá la persona para que el seguimiento no haya así, para que en el seguimiento nos haya demostrado de que no era la persona correcta. En algo nos hemos equivocado. Y cuando esa persona no es la persona correcta, ¿qué pasa? Bueno, como ya la contraté, pues me lo quedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, para eso tenemos el periodo de prueba de 3 meses, que en ese periodo de prueba, si la persona no pasa su evaluación, no da la talla, no es la persona que necesitamos para el puesto, se le remunera, se le agradece, se le da sus certificados correspondientes y empezamos de cero. Tenemos que volver a rehacer todo nuestro proceso, desde elaborar nuestro perfil, reclutar nuestros candidatos, volver a seleccionar, volver a contratar, volver a hacer la inducción. ¿Que es un proceso caro? Lo es.
Que es un proceso largo, tedioso, lo es por eso que hay que tomar la seriedad necesaria, hay que tener paciencia, no hay que contratar personal a lo loco, no hay que decir, en 3 días tenemos que hacer todo esto para contratar, no hay que tomarse su tiempo para cada paso del proceso, para poder contratar a la persona correcta. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda o alguien que quiera compartirnos algo, una pregunta? Oye, el domingo. Muy bien, por acá no es en todo claro. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre estos procesos? Puedo. No, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones finales Claro. para hacer una contratación? Primero, ya acá tenemos nuestros cuadritos. Primero, si nosotros empezamos a elaborar mal el perfil de puesto, créanme que todo nuestro proceso va a ser por gusto. Si el perfil de puesto está mal, el proceso ya va a ser por gusto. No vamos a contratar a la persona ideal. Tenemos que tomarnos el tiempo de elaborar bien el perfil de puesto para reclutar los candidatos. No porque el reclutamiento interno sea el más idóneo o sea sea el que nos genere mejor rentabilidad al momento de costos de la selección, es que solo tenemos que aplicar ese. Tenemos que priorizarlo, sí. Pero ¿qué pasa si yo estoy buscando un jefe de recursos humanos y en mi perfil de puesto yo necesito que ese jefe tenga una maestría en gerencia de recursos humanos? Necesito que tenga eso porque la maestría le da conocimientos que una persona en su etapa de licenciamiento no lo ha tenido. Y dentro de la organización no tengo nadie que haya estudiado en la maestría. No puedo agarrar y decir, bueno, como el reclutamiento interno es lo más importante, entonces voy a omitir esa parte de la maestría y voy a dejar que entre un licenciado. No puedo hacer eso. ¿Ok? Si dentro de la organización las personas no cumplen con los requisitos, con el perfil, aunque sea lo más idóneo empezar por el reclutamiento interno, si el reclutamiento interno no cumplen, tengo que acudir a un reclutamiento externo. ¿Ok? Siempre que ya no mucho, el reclutamiento interno es lo más idóneo, siempre y cuando las personas que postulen este reclutamiento interno cumplan con el perfil. Pero si no cumplen con el perfil, tengo que ir a un reclutamiento externo. La selección de personal. Ya sabemos que tenemos que aplicar las pruebas necesarias y que si bien es cierto, este proceso con una adecuada capacitación, lo podemos hacer los relacionistas industriales, los administradores, los contadores, lo pueden hacer ellos, siempre va a ser necesario, los psicólogos lo pueden hacer, siempre va a ser necesario que en la parte de las evaluaciones apliquemos una evaluación psicológica y al César lo que es del César. La única persona capaz de hacerme una evaluación psicológica, interpretarla como debe ser, es el psicólogo. Entonces, siempre voy a necesitar en esta parte de la selección el apoyo del psicólogo. En la entrevista, generar rapport, no miedo, siempre rapport. La contratación que la vamos a ver en nuestra siguiente sesión, que vamos a ver legislación laboral, que la vamos a poder ver de una manera muy extensa, la inducción general y específica y el seguimiento, que es lo que nos va a decir si nuestro proceso fue exitoso o si tenemos que volver a hacerlo. Muy bien, eso es todo conmigo por hoy. Muy agradecida con ustedes y nos vemos el siguiente lunes. Los dejo con su coordinadora, con la Miss Elizabeth, para que Gracias, puedan Miss. consultar algunas dudas o algo que tengan al respecto del programa.